Te dije que quería llegar lo más lejos posible río arriba, y lo hicimos. Yo no quería detenerme. Cuídalo. Conmigo se lo tragó la selva. La selva no es más que una selva. Mis pies ya no eran pies, eran como dos protuberancias cubiertas de sangre y pus. Me rendí. Le pedí a Dios, permíteme morir. Solo quiero descansar. Deja que muera. Sabía que era el final de Josie. Llevaría semanas, incluso un mes volver a la selva. Y de ningún modo sobreviviría un mes más allí. Sentí un gran dolor y una sensación de pérdida. Y una gran culpa por haber causado su muerte. Josie está tan débil que el más mínimo movimiento le quita todas las energías. Oí el zumbido de una abeja o una avispa que se acercaba. La oí alrededor de mi cabeza. Ya estaba delirando. Trataba de deshacerme de la avispa. El zumbido estaba en mis oídos. Levanté la cabeza y me di cuenta de que no había ninguna avispa. Pero luego giré y vi sombras y personas. ¡Josie! ¡Quédate donde estás! ¡Aquí, aquí! ¡Quédate donde estás, Josie! ¡No te muevas! A esa altura no entendía lo que pasaba. Lo único que sé es que de pronto vi a Kevin y me desplomé en sus brazos. Nos abrazamos y así nos quedamos. Fue un momento de mucha emoción. No podíamos dejar de llorar. Josie. No podía creer que lo hubiéramos encontrado. Si hubiese estado 1 kilómetro más arriba, no nos habría oído. No lo habríamos visto. Comencé a ver a los buitres que venían hacia el lugar del accidente. Sentía, ya sabes, venían por comida. Mike. Helicóptero.
Después de 5 días allí, hasta un mosquito para mí era como un helicóptero. Solo alucinaba. Helicóptero. Hola aquí. Tenemos que hacer humo. Coloca todo en la fogata. ¡Oigan! Hola aquí. ¡Aquí! Vi que el helicóptero sobrevolaba por encima de nosotros. Hasta Lynette gritó, ¡sí, vienen, vienen! Y luego, de pronto, el helicóptero giró y se fue. Reinó el pánico. ¿Qué se va? Yo digo que tal vez no nos vieron. Se fueron. No nos vieron, ningún sonido de helicóptero que viniera por nosotros. No volverán jamás. ¡Ey! ¡Ey! Oigan. 10 minutos, 15 minutos, y yo comenzaba a ver que algunas personas venían. Aun cuando la Fuerza de Defensa de Botswana enviara la misión de rescate más extensa, la avioneta se había estrellado tan lejos de su rumbo que jamás hubieran encontrado a los sobrevivientes a tiempo. Uno de los soldados vino hacia mí, me miró así y dijo, oye, qué fortaleza. Si Carl no hubiera tomado la decisión de caminar, entonces todos habrían muerto en la maleza africana. Cuando vi que Nev, Mike y Lynette estaban vivos, yo sentí un alivio inmenso que me envolvía. Las quemaduras de Lynette fueron tan graves que pasó casi un año en el hospital y padeció 14 injertos de piel. Por poco no sobrevive. Pero ahora ella y Mike tienen 2 hijos. Nev se recuperó completamente y aún vive y trabaja en Botswana. Y Carl vive feliz viendo crecer a sus hijos. El piloto, Costa Marcandonatos, murió 4 años después en otro accidente aéreo. Es el amanecer. Jim, Bill y John sobrevivieron a la noche en mar abierto. El sol les daba calor, pero también se dieron cuenta de su terrible situación. Ni bien el sol se elevó en lo más alto, vimos mucho mejor y comprendimos la horrible realidad de cuán lejos de la costa nos encontrábamos. Comenzaron a sospechar lo peor, que Jens no lo había logrado y que no habría rescate. Y pensaba que deberíamos oír algo, ver algo, pero no había nada. Jim enfrentaba un dilema. Su padre y Bill no superarían nadar tan arduamente. Cuanto más esperaban, más se debilitaban. Y los depredadores eran aún un temor latente. Decidió que debía nadar hacia el oeste, donde esperaba toparse con la costa de Baja. Me di cuenta de que al dejar el refrigerador podíamos lograrlo mucho más rápido y llegar a la costa mucho más rápido. Pero los hombres mayores tenían un miedo espantoso. Tenían sed, estaban deshidratados y muy cansados. Papá, Bill, suelten eso. Podemos nadar más rápido sin esto. No creo que sea una buena idea, Jim. Necesitamos esto. Vamos. Y recuerdo la mirada en el rostro de mi padre una vez que se soltó de eso. Lo tenía que dejar tanto mental como físicamente. Pensaba que podría nadar el doble de rápido cuando soltara el refrigerador. Bill, suéltalo. Bill no quería soltarlo. Y no lo hizo hasta que nos separamos unos 15 o quizás 30 metros. Vamos. Era evidente para Bill que se había vuelto un objeto inmóvil. Pero la costa estaba muy lejos. Después de más de 18 horas en el mar, las fuerzas se desvanecían.
Cuando llegó la mañana, los pescadores se llevaron a Jens. No tenía idea a dónde lo estaban llevando, pero había abandonado su esfuerzo por hacerse entender. Era horriblemente frustrante. No había palabras para describir que necesitábamos regresar al mar para encontrar a los demás. Estaban en peligro. Y en lugar de ir a buscar a los demás, me llevaban hacia el sur. Resultó que los pescadores lo llevaron a Loreto, donde rogó a las autoridades que enviasen una patrulla de búsqueda. Todo lo que podía hacer era esperar que los encontraran a tiempo. Había gaviotas curiosas que venían y parecían mantener el vuelo sobre nosotros y luego volaban hacia la costa. Monitoreaban si uno de nosotros iría a morir y así tener comida fácil, pero recuerdo que una de las gaviotas se acercó tanto a mí que le pegué con mi mano. Los tres hombres habían estado nadando durante horas y ahora Jim temía por su padre. Le inquietaba que esta terrible experiencia lo estuviera llevando al borde. Mi padre se comportaba extraño. Quería llegar a la costa o morir en el intento. Enfocó su mente en llegar a la costa, igual que se enfoca un láser. Pude ver que algo aparecía en el horizonte. Papá, oigan, es un helicóptero. Venía hacia nosotros, pero mi padre no dejaba de nadar. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Aquí! ¡Oigan, aquí! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Aquí! 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 ¡Socorro! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Aquí! Todos agitábamos los brazos y gritábamos en el agua. ¡Oigan! ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Aquí! Voló en círculo sobre nosotros. ¡Estamos aquí! Y apenas voló en círculo sobre nosotros, se fue por la misma dirección de donde vino. ¡Socorro! Era el helicóptero de rescate de Loreto, pero no estaba equipado para jalarlos desde el mar. Fue un momento aplastante. No entendían por qué se había ido. Las autoridades del puerto me preguntaron si quería usar el teléfono. Querer usar el teléfono y necesitar usar el teléfono son dos cosas completamente diferentes. Mientras esperaba noticias, Jens tenía que hacer la llamada más difícil de su vida a la esposa de Jim. Y ni siquiera sabía si Jim estaba vivo o muerto. Hey Cheryl, ¿cómo estás? Ella dijo, estoy bien. Esto no debe asustarte, pero las cosas no resultaron como lo planeamos. Y ella preguntó, ¿qué quieres decir? Tuvimos que amerizar en el océano. Preguntó, ¿dónde está Jim? ¡Papá! ¡Papá, no nades más! ¡Jim, ¡Detente! tengo que seguir nadando! ¡Papá, están allí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Están ¡Seguir allí! nadando! ¡Papá! ¡Mira! 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 ¡Auxilio! ¡Socorro! ¡Aquí! ¡Estamos aquí! La Marina Mexicana está en camino, alertada por la tripulación del helicóptero de búsqueda. ¡Estamos por aquí! ¡Aquí! ¡Estamos aquí! ¡Auxilio! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Aquí! ¡Nos vieron! ¡Nos vieron! ¡Por aquí! La epopeya de Jens salvó la vida de los tres hombres. ¡Nos ven! ¡Nos ven! Pudimos ver en la cubierta a un gran grupo de marineros. Estaban muy contentos de vernos en el agua y vivos. Creo que estaban más felices que nosotros. En la mayoría de sus misiones se encontraban cadáveres y algunos marineros lloraban. Hubo un gran sentimiento de alivio, pero también, aunque nos habían rescatado, seguía el temor. El pensamiento me volvió.
¿Qué le pasó a Jens? Había una multitud conversando en el puerto. Y toda esa gente que estaba allí esperando solo comenzó a aplaudir. Y me miraban a mí al rostro. Era como un, oigan, ese es el muchacho. Ese es el héroe. Hasta ese momento no me di cuenta de que era yo. Pude ver que Jens caminaba hacia mí. Allí estaba mi amigo. Fue un gran momento. Fue grandioso verlo en persona. Y era como un gracias a Dios, ya sabes, que le permitiera vivir. Y Jim fue el primero que bajó del barco. Y él simplemente me abrazó. Creí que estabas muerto. Había una enorme sensación de alivio para los dos por volvernos a ver. Jens. Y mi padre vino y me abrazó y me dijo que me amaba. Fue la primera vez que lo había dicho en años. En ese momento de verdad sentí que me amaba. Él estaba orgulloso de mí. Y aún pienso en él como un héroe. ¿Entonces queremos ir a pescar? Apuesto que sí. Lo que sea. Ya está. ¿Ajustaste los tornillos? Sí. A pesar de esa horrible experiencia, Jim y su padre volvieron a México para pescar. Jens y su papá permanecieron en contacto mucho más de lo que solían hacerlo. Jim y Jens siguen yendo a pescar juntos, pero hoy llevan la talla correcta de los chalecos salvavidas. Estaba ahí solo creyendo ser el único sobreviviente de esta horrenda tortura en este volcán. Ya casi había perdido todas las esperanzas. Pensaba que la única paz que podía alcanzar sería muriendo tranquilamente. Pero no dejaba de preguntarme por qué seguía ahí sentado. No podía creer que Dios me pusiera en la tierra para morir en un volcán. Era tan grande mi ego que tenía que volver a filmar una segunda toma. Con lo que tenía habría sido perfecto. Pero no, tenía que hacerlo mejor y puse en peligro mi vida y la de mis compañeros. Comencé a ver nubes de partículas de polvo volcánico de nuevo. En ese momento hasta me pareció bello. Cerca de las 3 de la mañana sentí que ya no quedaba nadie para apoyarme. No tenía nadie a mi lado, mi vida llegaba a su fin. Así que comencé a escribir en una enorme roca. Escribí: "Te amo, Stephanie". Sentí que el fin se acercaba, deprisa, y que no había más razones para vivir. Don Shearer, quien realizara el primer intento de rescate, estaba en tierra. Los gases corrosivos del volcán dañaron su helicóptero. Por eso la compañía cinematográfica de Mike contrató a otro piloto, Tom Haltman, para realizar otro operativo de rescate. De pronto comencé a ver el rotor de la cola. Estaba mirando hacia arriba y de pronto comienzo a ver el fuselaje y luego una cabeza se asoma por la ventanilla izquierda y era el piloto. Tenía un viejo casco militar de Vietnam. Él me saludaba y yo desesperadamente lo saludaba. ¡No hagas nada ridículo! ¡Nada absurdo! ¡Volveré en 15 minutos! Benson, no hagas nada ridículo, no hagas nada absurdo. Volveré en 15 o 20 minutos. Iré a buscar más equipo y volveré para sacarte de ahí. Eso me decía.
Una vez más, el rescate se veía cerca, pero a la vez lejos. Mike no tenía idea de si el helicóptero regresaría como prometió. Todos los intentos anteriores habían fracasado. Casi había pasado una hora y yo pensaba, ¿qué está sucediendo? ¿No me encuentran? ¿Ya se rindieron o qué? De pronto oí un helicóptero, pero esta vez no pude verlo. La visibilidad era nula. El helicóptero se acercó y arrojó una red hacia donde ellos creían que yo estaba. La segunda vez que la vi estaba a unos 3 o 5 metros, pero se había atorado en una enorme roca. La roca cayó en ella y como la red pesaba, los rescatistas creyeron que era yo, así que jalaron de ella. Y ahí pensé, oh cielos, no van a regresar. En ese momento, la red volvió a bajar. Esta vez a unos 3 o tal vez 2 metros delante de mí. Y sin pensar, salté. Sintieron mi peso, levantaron la red y me llevaron. Pude ver el cielo azul arriba de mí y alcancé a ver los bordes del volcán. Y mientras pasábamos por ahí, recuerdo que le grité al volcán, «Te vencí, perdiste, yo gané». Es muy difícil describir lo que sientes cuando ves a los que amas. Luego, a unos metros, vi a Craig y a Chris. Sí, no habían muerto. Cuando me acerqué a saludarlo, estaba atónito, sorprendido y feliz de verme bien. No podía creer que estén vivos. que sobreviviera otra noche en el volcán. Estaba tan feliz de estar vivo que podía correr 5 kilómetros. La adrenalina me recorría todo el cuerpo.